Hola, ¿qué tal? Les doy la bien llegada a este espectacular espacio, a este primer congreso de técnicas para ser feliz. Me encuentro con esta maravillosa mujer, Ana María Duque, o Anita, como todos la llaman. Es un ser integral que ha buscado explorar en las profundidades de la mente, la energía y el funcionamiento del universo para acompañar y compartir con esa humildad que la caracteriza aquello que ha ido encontrando, de tal forma que ese avanzar en su trayectoria espiritual se vuelve una tarea simple y práctica y pueda enseñarnos a todos los demás. Es una coach profesional de esencia formada por Coaching Hall International y a través de esta profesión ha ayudado a cientos de personas a conectarse con su esencia, a llevar a la práctica de una forma muy simple aquello que aún está sin manifestar, aquello que está en ese mundo de lo espiritual. Es formada en comunidad Suralá, es facilitadora, coach, terapeuta transpersonal de alta mente, en ingeniería humana, maestra Reiki y además es ingeniera civil. Ella ha transcurrido, como les contaba, en muchas de sus áreas y lo ha hecho de una forma súper espectacular. Así que aquí se las presento. ¿Cómo te encuentras en este momento? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, en este momento estoy feliz porque puedo tener la posibilidad de acompañarlos y compartir este espacio con ustedes. Entonces, la verdad es que es un regalo más que la vida me da. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, Anita, cuéntanos, entremos ahora sí en el tema, en la parte emocional. ¿Cómo llegaste al tema de que la emoción es algo vital para las personas? Bueno, entonces, pues primero me toca dar un contexto amplio sobre por qué y para qué son las emociones. Entonces, quiero contarles como una pequeña historia de cuál es esa razón por la que nosotros estamos acá. Entonces, hace muchísimo tiempo yo empecé a explorar, a investigar, a revisar y desde que era pequeña era muy inquieta por todo este tipo de espacios, situaciones, de investigación, era demasiado curiosa y entonces siempre quería hacerme la pregunta. Recuerdo que más o menos cuando tenía 12 años me miraba al espejo y decía, pero ¿qué es lo que haces acá? O sea, para qué estar acá? Es que es bien complicado. Un tiempo después, unos años después, yo tengo un hijo. Este hijo hoy tiene 9 años. Más o menos cuando él tenía 7 años se planteó la misma pregunta en el espejo, tal cual, exactamente igual. Y vino y me contó. Y yo le dije, ay, mi amor, si vieras que cuando yo tenía 12 años me hice exactamente la misma pregunta que tú. Y me dijo, bueno, y dime tú qué concluiste. Y yo le dije, bueno, ya caminados unos años, porque eso no lo concluí a los 12 años, eso tuvo su tiempo de revisión y profundización, pues me di cuenta que todas las personas, cuando entramos acá, solamente es observar la vida, cómo funciona. Cuando entras, entras como un bebé que tiene todas las potencialidades, pero nada desarrollado, nada trabajado desde su cuerpo físico y desde esa mentecita que está ahí. Tampoco desde esa emocionalidad, porque él no sabe cómo funciona eso todavía, no sabe, ¿cierto? En la medida en la que vamos caminando, el proceso va avanzando y nosotros desarrollamos una cantidad de habilidades, exploramos y van pasando muchas cosas en la que nosotros vemos desde dónde podemos aportar más a otros seres humanos y también a nosotros mismos, desde dónde podemos recibir beneficios. Entonces, todo el tiempo, otra característica que es común es que siempre estamos buscando hacerlo para que sea más satisfactorio, más equilibrado, más agradable, más rico, para que sea como más conectado con lo que nosotros podríamos llamar de alguna forma felicidad, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos desarrollando. Ese desarrollo trae implícito un aprendizaje como tal, pero no siempre está tan claro qué es lo que venimos a aprender, porque aunque de entrada nosotros lo sabemos, con el tiempo lo olvidamos porque cuando nos centramos en todo como en todo este mundo y en todo lo que hay acá, en necesitar dinero, en necesitar un poco, no sé, más de salud para muchas personas, en querer una relación completamente y estar entregados a esa relación, pues digamos que desde ahí sí hay algunas modificaciones y entonces ya no es lo que yo quería de entrada, sino que ya es cómo puedo adaptarme y ajustarme para estar acá.
Entonces, en la medida en la que el tiempo va pasando y nosotros, en teoría, vamos haciendo un aprendizaje, no siempre está tan claro qué aprendizaje es el que tenemos que hacer. En síntesis, nosotros podemos decir que todo este aprendizaje lo que está buscando es que realmente nosotros lleguemos a aprender a ser felices por nosotros mismos, que precisamente de esto se trata este congreso, ¿cierto? Pero el punto es que para yo poder llegar a aprender a ser feliz por mí misma, primero necesito entender qué es lo que la vida me está mostrando que yo necesito aprender. Así como en pequeñito, ok, el aprendizaje de la felicidad es un gran aprendizaje, pero en pequeñito, ¿qué es lo que yo como ser humano, lo que yo como persona necesitaría aprender? Entonces, cuando llega este planteamiento, yo me siento y converso con mi hijo y le digo, mi amor, mira, nosotros venimos a este proceso y lo que yo he concluido es que venimos a hacer un aprendizaje y que ese aprendizaje, en la medida en la que lo vamos moviendo, nos vamos dando cuenta que podemos conectarnos, que podemos hacerlo distinto, que puede ser mucho más fácil, que puede ser mucho más estable, que puede ser mucho más divertido, más agradable, más satisfactorio. Y en la medida en la que va siendo más satisfactorio y más estable, nuestra autoestima se fortalece, como personas nosotros florecemos. Esa es como la palabra que yo uso para decir, mira, desde ahí crecemos. Pero entonces, para entrar un poquito en esta historia que les cuento y este contexto con el punto emocional, entonces la pregunta sería, ok, ¿y entonces cómo haces tú para descubrir dónde está tu aprendizaje? Y aquí es donde viene la clave de las emociones, porque si yo sé qué me duele, qué me molesta, qué se me dificulta, entiendo cuál es mi aprendizaje. Pero si yo no sé eso, entonces no sé cómo trascender mi aprendizaje. Y aquí entran entonces varios puntos en este por qué y para qué, este campo emocional de los seres humanos. Resulta que nosotros como seres humanos siempre vamos a estar orientados a tener como mayor satisfacción, a buscar la satisfacción. Nosotros de verdad adentro no estamos pensando en que ojalá sea maluco para nosotros, en que ojalá sea difícil, en que ojalá sea duro y en que ojalá sea, no sé, como angustiante o como que nos reprima. La verdad, nosotros desde nuestra búsqueda sensata como seres humanos, lo único que hay es mira, yo quiero adentro que sea mejor. Ahora estoy dispuesto, no siempre, pero quiero de verdad dentro de lo que quiero, sí, sí estoy buscando que sea mejor. Entonces, la idea es que partiendo de las emociones, yo pueda, primero, esto es lo más importante, estar conectado con ellas. Entonces, aquí quiero entrar con otra historia. Hace yo creo que más o menos como 15 años, yo tuve un episodio de desconexión emocional muy fuerte y ese fue el que me llevó a entender esa profundidad de lo que son las emociones. Yo no quería conectarme con ninguna emoción. Me parecía que, bueno, primero, que era muy débil la gente que lloraba, que se veía como muy mal. Estar ahí todo el tiempo como diciendo, ay, es que me duele, es que me parece maluco, es que entonces saltan un montón de emociones desconocidas para muchas personas y conocidas para otros, además porque cada uno le da el nombre o la categoría que quiere. Es que tengo mucho estrés, es que no sé, me angustia, es que yo no sé, yo siento como asco, es que me parece como no sé, como, y entonces empiezan las manitos a moverse y el cuerpo a tener, o sea, se presenta una corporalidad muy diferente y muchas veces la verbalización se aminora. Cuando yo veía eso en una persona, yo decía, ay no, o sea, de verdad, me parece súper maluco entrar allí, me parece súper maluco acompañar a una persona así. Por supuesto, en ese momento yo no desarrollaba la función que desarrolló y no acompañaba a los seres humanos como lo hago hoy. Y la verdad es que tampoco tendría con qué en ese momento, porque estaba absolutamente desconectada de mis emociones. Entonces, cuando a mí me decían, Ana, dime tú qué sientes, yo contestaba de la siguiente forma, por si a alguno le pasa. Mira, yo pienso que, entonces, frente a la pregunta de yo siento, yo respondía yo pienso. Usaba otra esencia completamente distinta a lo que son en síntesis las emociones. No podía sentir. No era claro para mí, había una desconexión. Si alguien me daba un golpe, solamente decía, para, por favor, así no se hace.
Y no había ninguna corporalidad que dijera, oye, me está doliendo, para, por favor. No, ningún tono de voz, ninguna alteración. Todo el tiempo a lo que iba era a, siento que, me parece que, o sea, está ubicada en una esencia completamente distinta. Está ubicada más en la razón que en la emoción. La razón es otra esencia, es la esencia pensamiento, y hay otra esencia que es la acción, donde nosotros actuamos. Todas tres igual de importantes. En este momento tenemos la lupa en la emocionalidad y eso no quiere decir que sea la única importante. Este proceso es un proceso de balance. Acá es necesario entender, es necesario sentir y es necesario hacer. Solo que hoy le estamos abriendo el zoom o la lupa a nuestro proceso emocional, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me invitaba esa emoción? A que la sintiera. ¿Y qué era lo que yo decidía? Rechazarla. Yo decía, no quiero sentirla, no quiero sentirla, no quiero sentirla. Voy a contarles otro episodio, voy a dejar aquí y enseguida continuamos, ¿cierto? Con esta historia. Les cuento entonces otro episodio de una amiga que tuvo el caso contrario a mí. Ella, cuando entraba en una emoción, se metía en la emoción profunda y solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Solamente lloraba y lloraba y pasaban 3 días y todavía estaba llorando, pasaba una semana, todavía estaba llorando, pasaba un mes, todavía estaba llorando. Y yo decía, Dios, no puedo con esto. Entonces, lo único que hacía era polarizarme más, porque mientras más la veía en su momento, que era completamente opuesto al mío, yo más rechazaba la situación. Más decía, no, miren, o sea, observen que ahí había una molestia para mí. No, yo no quería eso. Había un aprendizaje, pero yo no lo quería ver, porque no era tan fácil para mí tener esa humildad de decir, oye, sí, tengo aquí un aprendizaje interesante. Y es que de verdad me cuesta. No, en ese momento no había eso. En ese momento yo solo decía, no, y me pareció horrible y me parece lo peor. Y del lado de esta mujer, entonces que había un, me voy a morir, esto es horrible, llévenme ya, porque yo para qué voy a seguir estando acá, llévenme de aquí, yo me voy a enloquecer, yo no quiero más esto. Había un rechazo también, un rechazo a procesar lo que ella estaba sintiendo. Procesar se hace desde la mente, sentir se hace desde esa conexión visceral, desde esa conexión con el estómago. O sea, de ir, yo le digo, a tus vísceras, a tus tripas, así normal, y de sentir el estómago, de sentir la boca del estómago, donde se hacen huecos, donde se hacen enredos. Y aquí también les voy contando un poquito más sobre qué es eso de sentir, porque aunque para algunas personas es muy familiar, como mi amiga, para otras personas es muy distante como era en su momento para mí. Entonces, el punto de decir, oye, ya, yo no quiero más o yo quiero quedarme aquí y me voy a morir, es un punto no funcional de las emociones. Cualquiera de los dos son puntos no funcionales. En cualquiera de los dos momentos, las emociones no están en orden. Y bueno, aquí vamos a desmenuzar un poquito, porque las emociones realmente no saltan de manera ordenada. Ellas no dicen, hola, soy la tristeza, quiero salir. No, ellas saltan simplemente, pero una vez pasa el proceso emocional, hay que entrar en un proceso racional. Y yo necesito permitir que el proceso emocional fluya, porque si no, no va a haber proceso racional. Si haces lo que yo hacía en el ejemplo o lo que ella hacía en el ejemplo, ninguno de los dos puntos es funcional. Entonces, dentro de este proceso venimos a aprender. Venimos a hacer un aprendizaje grande y dentro de ese aprendizaje lo más importante es ordenarnos, ponernos en orden. ¿Para qué en orden? Para que nos funcione. Porque si nos funciona, nosotros estamos cada vez más cerca de esos resultados que nos gustaría obtener y de esos resultados que nosotros nos pusimos en mente para obtener. En la medida en la que lo obtenemos, realmente estamos diciendo yo sé. Y si yo sé, yo entro en un proceso de sabiduría. Pero si yo no sé, estoy claramente en un proceso de ignorancia. Entonces, dime. ¿Cómo definirías para el público que nos acompaña esa emoción? ¿Qué es realmente lo que sucede dentro Ok, de alguien y cómo puede llegar a ser diferente para uno u otro? ok. Listo. Entonces, el proceso emocional, pues vamos a hablar un poquitico nada más de cerebro, de lo que pasa en el cerebro. A ver, en el cerebro hay hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. No todos funcionan de la misma forma,
pero vamos a hablar de una generalidad, porque eso depende de la persona que nació zurda, pues de nacimiento viene así, o es diestra de nacimiento, pero en el camino tuvo que cambiar, entonces de ahí depende. Pero vamos a hacer una generalidad. En el hemisferio izquierdo están todas las funciones que nos ordenan desde el proceso terrenal, nos vemos a tal hora, te conectas por tal link, o sea, ese es un proceso muy ordenado. El hemisferio izquierdo es bien cuadriculadito. Se me sirvió un montón en la ingeniería. Me ha ayudado un montón a producir soluciones. El derecho no, el derecho es un hemisferio un poco más artístico y allí es donde están alojadas las emociones. Entonces todos los procesos emocionales se viven con el derecho y cuando nosotros hablamos de la conexión con el corazón, estamos hablando de la conexión con el hemisferio derecho, en una versión un poco menos romántica. Y finalmente ese punto es yo poderme conectar con aquello que desde otra esencia yo también soy. Esa es mi esencia más femenina. El otro lado, el izquierdo, es la esencia más masculina, la que hace, la que concreta, la que termina, la que llega a tiempo, la que se ordena, la que cumple. Las dos muy importantes. Yo les digo, en el proceso no hay nada que sobre, no hay nada que sea basura. Todo es útil, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Dentro del hemisferio derecho, entonces hay una cantidad de símbolos hermosos y además como de colores y explosiones, así, todo es como muy diferente al hemisferio izquierdo, la verdad. Y al estar ahí, entonces se pueden presentar los símbolos, porque el hemisferio derecho es completamente simbólico, pictórico, todo va en términos como de los dibujos, como de las obras de arte, por eso sale de ahí, del campo emocional. No hay muchas palabras, las palabras no, realmente no están muy codificadas ahí, están más en el hemisferio izquierdo. Por eso uno necesita al otro y uno tiene que entrar en el otro. El izquierdo necesariamente tiene que entrar en el derecho para poderlo leer y hacer todo este proceso de entender, que es lo que les digo con las emociones. Yo las siento en el derecho y las paso al izquierdo para poder, ya entendí qué es lo que necesito. Entonces desde ahí me muevo. Entonces, ¿qué pasa en ese derecho? No todo el mundo vive las emociones de la misma forma, pero sí hay una conexión estrechamente vinculada con el cuerpo físico. La emoción es el movimiento como tal que tiene el cuerpo. Es el dolor en el estómago, la boca del estómago, la presión en el pecho, sentir que en la garganta, bueno, como todo es así pictórico, simbólico, entonces me van a ver haciendo muchos movimientos raros con las manos para poder describir cómo es que se sienten. Luego el izquierdo les dio un nombre, pero para podernos entender nada más. Pero cuando uno siente que se atraviesa algo por acá, como una tabla, como algo como por acá que para, que corta, que no permite que la voz salga y que la voz empieza como a quebrarse, por ejemplo, cuando hay mucha presión en la cabeza y empieza a doler y a hacer como si fuera un corazón, o sea, así, boom, boom. Las rodillas que tiemblan, por ejemplo, también. Entonces, hay otra reacción emocional dentro del cuerpo físico cuando no quiero hacer algo y es sentir que tengo como una debilidad, como que me empiezo como a quedar en el punto donde estoy, como que empiezo como a, no sé, a morir, más o menos. No nos vamos a morir, obviamente nadie se ha muerto por una emoción, pero el punto al que voy es que la conexión emocional en todo el mundo es muy distinta, pero siempre hay un código. Entonces, cuando una persona está alegre, sonríe, o sea, abre su boquita de una forma que tú puedes decir, así sea en el idioma que sea, que cada uno esté en un idioma distinto, en un país diferente, puede decir, oye, está alegre, está bien, le gustó eso. Cuando a una persona le salen lagrimitas de los ojos, puede estar indicando que está triste. Lo que pasa es que por cómo están albergadas las emociones en el cerebro, también puede estar indicando que esté alegre. Hay gente que llora de felicidad. Entonces, pero el llanto es distinto, no es un llanto así adolorido, sino que es como con sonrisa y como con el corazón acelerado y demás. Interesante saber cómo cada uno de ustedes conecta sus emociones, porque, por ejemplo, en particular yo digo que cuando me sube la rabia, a mí la rabia me sube, no me baja, a mí. Esto es muy personal, no depende de siempre va a depender de cada uno. Entonces, cuando me sube la rabia, yo siento que me sale como entre las piernas un fuego que me quema como hasta acá, como hasta la cara, y me pongo así como muy roja. Y después de eso me baja como un veneno por acá.
y digo, no puede ser, otra vez se conectó la rabia. Ya a sentirla, de ahí es lo que queda. Pero esta descripción así que yo les estoy haciendo es producto de haber entrado en un mundo emocional, pues de haberme conectado y de haberme sentado a decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que hacia adentro yo puedo ver qué pasa? Siempre es mejor hacerlo con descripción pictórica. Visualícenlo como un dibujo que está pasando adentro. Entonces, les contaba que tengo un hijo que es bien particular y en su forma de sentir él se ha entrenado bastante. Obviamente contó con la mamá a su lado diciéndole, cuéntame ya qué sientes, dime cómo lo ves, dime mi amor, dime qué ves. Entonces él cierra sus ojos, respira profundo y me dice, tengo muy claro que estoy sintiendo, es una sandía dentro de mí. Muy bien. Es un laberinto dentro de mí. Es como un plato de pastas, mamá, es un plato de pastas, hay muchos espaguetis. Ok, eso está bien. ¿Qué es importante? Que cuando lo veas, porque esto ya es tu hemisferio izquierdo quien lo va a codificar, la respuesta sea, está bien, entiendo lo que estás sintiendo, está bien, porque el hemisferio izquierdo entiende. Entonces, si el hemisferio izquierdo dice, uy, ¿qué? Plato de pasta, sandía, ¿qué te pasa? ¿Cuál hueco? ¿Cuál infinito? ¿Cuál cielo? No entiendo. ¿Cuál nube con un trueno adentro? Yo no te entiendo. Ese punto se llama autoagresión, porque es cuando mi propio hemisferio izquierdo juzga a mi propio hemisferio derecho. Y si yo me hago un autojuicio, eso pues yo le digo, lo denominé autoagresión. Entonces, para que siempre lo tengan muy en cuenta, sean generosos y amistosos con ustedes en términos de permitirse ver las emociones, en términos de permitirse conectarlas. Eso para el caso de quienes estén como estaba yo en ese momento. Ya para el caso de como era mi amiga, que es el otro polo, ahí hay que usar un poquito más de razón, porque siento esto, entiendo lo que estoy sintiendo, sí necesito procesarlo, sacar de mí, sacar, como toda la basura que tengo adentro. Pero al sacar toda esta basura, ¿qué voy a hacer con ello? Esa sería como la siguiente pregunta. Dime. ¿Cómo hacen las personas para dentro de esa emoción hacer de esa emoción la guía que te lleva a esa felicidad? Porque hemos hablado de que es totalmente diferente la felicidad a la emoción, es totalmente diferente esa materia grande, ese fin último o esa, ¿cómo les definimos a las personas esa felicidad para que no se enreden con lo que es una emoción o cómo puedo estar sintiendo emociones y no me altera para nada esa felicidad? Perfecto, listo. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita les dije que tres esencias distintas? Una es sentimiento o emoción, otra es pensamiento, razón y otra es acción o movimiento. Tres esencias distintas. Las tres son necesarias para el logro y la obtención de la felicidad. Yo necesito un balance en las tres. Yo necesito poder sentir, hay personas que de entrada no sienten, eso ya se los dije, de entrada piensan las cosas, pero una vez piensan, pues haga lo que está pensando, para que luego se conecte con cómo se sintió cuando hizo eso que tenía en mente. Es como digámosle, orden, aunque no necesariamente tiene que ser el mismo, solo que si yo sentí alguna molestia, que es el punto donde vamos a partir en este momento, yo sentí una molestia. Cuando yo siento la molestia, entonces vamos en otro contexto, porque para mí es importante el contexto para que pues podamos llegar a lo que quiero contarles hoy. Entonces, yo sentí un malestar. Al sentir ese malestar en mí, pasa lo mismo, exactamente lo mismo que cuando yo me como algo. Entonces, les voy a hacer como la comparación. Cuando yo me como algo, esto que sea que me como, una parte va a mi proceso de nutrición y otra parte va a todos los desechos que salen de mi cuerpo, porque no todo funciona. Entonces, cuando yo tengo un proceso, dentro del proceso evolutivo, cuando ocurre algo, yo en una partecita voy a ir a, digamos, ser una mejor persona, ser la mejor versión de mí, ser lo mejor. Pero hay otro pedazo que tiene que salir, ¿cierto? Hay otro pedazo que se va para afuera porque pues no es funcional, no está siendo útil, digámosle, es basura. En medio de esa basura hay como una perla que yo puedo encontrar.
hay una perla que yo estoy buscando y es mi perla evolutiva. ¿Qué fue lo que tanto te molestó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Con qué estuviste en desacuerdo? ¿Qué fue lo que te pareció tan maluco de allí? No solamente quedarse haciendo la pataleta, que es muy importante porque eso es sacar la basura, y hay que sacar la basura. En términos energéticos, si yo no saco la basura, imagínate la cantidad de basura acumulada en una casa. No, no sería posible. Entonces, hay que sacar la basura. Yo saco, suelto, me muero de la rabia, pego, muerdo, grito, escribo, me meto a la piscina en el fondo o a la bañera, por ejemplo, en el fondo, donde hay mucha agua, grito, nadie se va a dar cuenta, no le hago daño a los oídos de nadie, saco, desocupo toda mi emoción, pero una vez desocupo mi emoción, yo me siento en una posición muy sensata conmigo mismo y digo, bueno, dime qué fue lo que tanto te molestó, dime qué fue lo que no te gustó, dime qué fue lo que de verdad te pareció horrible, mira. Y entonces desde ahí surge una conversación que se da desde el lado del pensamiento. Mira, no estoy de acuerdo con esto, no me parece esto. Entonces, un ejemplo pequeño. Voy en el carro, me hacen una llamada, Ana, por favor, muévete, tienes que llegar ya. Yo digo, pero no es la hora a la que acordamos que llegara porque me estás acosando, voy en camino. Y ese voy en camino es, yo voy caminando, pero en la medida en la que voy caminando en el carro a mí me va subiendo más rabia. Y yo empiezo a decir, pero, ¿por qué me siento tan molesta? Y desde ahí digo, no voy a hacer una reflexión ya porque paro la emoción, dejo que la emoción me salga y yo empiezo a pegarle al volante del carro y a decir, tengo mucha rabia, qué desespero esto. Cuando sentí que ya salió, hay emociones que son más largas de sacar porque hay situaciones en las que hay más aprendizaje que otras. Entonces yo empiezo como a distanciarme del tema y digo, espérate, aquí ya saqué la emoción, fue algo corto, fue algo de 5 minutos. ¿Qué es lo que tanto me molesta acá? Me molesta que me acose. Ok. ¿Por qué me molesta que me llama y me diga que me mueva? Porque cuando yo necesito que él lo haga así de rápido, él no lo hace así de rápido. Y entonces la pregunta para mí en ese caso fue, ok, dime cuántas veces lo has llamado a decirle que se mueva. Y ahí entonces hice la conexión conmigo y dije, no, nunca lo he llamado. Solo he tenido la necesidad, pero nunca lo he llamado. Ok. Lección, hablar, necesito pedirle, necesito decirle. Si yo siento que tengo que acosarlo, no dañarlo y agredirlo, pero sí decirle, por favor, muévete, que estamos un poquito demorados con esta situación. Entonces, ese es más o menos el proceso que se hace para decir, mira, de aquí es de donde sale la conexión con lo que yo necesito aprender de ahí, y eso que necesito aprender es lo que me va a llevar específicamente a mi punto de felicidad, a ese punto donde yo me siento en balance, en equilibrio, y sobre todo la felicidad tiene una asociación muy bonita que tiene que ver con sabiduría. Yo ya sé cómo. Si yo sé cómo, sí estoy conectado con el punto de felicidad. Si sé cómo y por supuesto si lo hago, ¿no? Porque no es no, yo me las sé todas, no es un tema de ego espiritual, pues, de meterlo en la mente y decir, sí, yo ya entendí todo, pero de ya entendí, ya hice, hay todavía un paso, hay un moverse de esencia. Cuando una persona dice de alguna forma que ya se las sabe todas, pues tienes que verificar dentro de sus acciones que sea así. Hay una emoción que tiende a confundirse con la felicidad y es la alegría. Qué bueno que pudiéramos tenerla de forma voluntaria siempre en nuestra vida. Qué bueno que siempre pudiéramos estar con una sonrisa en nuestro rostro para saludar, para conectarnos con las otras personas. Pero eso no quiere decir que yo sea feliz. Es que ser feliz tiene una condición importantísima y es que yo sepa cómo producir los resultados, yo pueda enseñarlo, yo pueda darle instrucción a otras personas para que si ellas lo verifican y lo hacen, puedan hacer o copiar o tener el mismo resultado que yo obtuve. Eh, si yo no puedo hacer eso y solamente sonrío, pues básicamente estoy en una emoción muy linda que se llama alegría. Perfecto, muchas gracias. Queda clarísimo y súper importante. Continuemos entonces, Anita, con esas herramientas o técnicas para que la gente siga
en su proceso emocional de una forma neutra o equilibrada, o que una vez saque esa basura, pueda coger ese aprendizaje? Continuemos como con esas parte de esas herramientas que nos quieras compartir. Listo. Bueno, entonces es indispensable siempre entender el punto que les explicaba ahorita de si yo me como algo, entonces hay algo que necesita salir, pero hay algo que me vuelve una mejor persona, una mejor versión de mí. Cuando yo les digo esto, imagínense los episodios más duros de la vida de cada uno, donde hay momentos que de verdad son difíciles. Hay momentos en los que de verdad uno dice, no, yo no quiero comerme esto me parece maluco, me sabe mal, no quiero. Entonces, cuando ese punto ocurre en la vida de cada uno, probablemente, digamos, en mi caso fue un divorcio. Bueno, han sido más situaciones, pero en mi caso fue un divorcio y paralelo como al momento del divorcio, mi mamá hizo un proceso de cáncer de mama y mi papá hizo un infarto. Bueno, mejor dicho, es la situación no deseada. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero es la situación no deseada. Es el momento que uno no quiere que nunca le pase porque todo se junta. Y cuando todo se junta, lo que yo hice en ese momento, aunque usualmente yo soy muy extrovertida y usualmente voy hacia afuera, en ese momento dije, alto, yo necesito parar y necesito ocuparme de mí. De mis papás van a tener que ocuparse mis hermanos y de este tema voy a tener que ocuparme yo. Tengo un hijo y no puedo sentarme a llorar todo el día porque ¿cuál es la transmisión de información que le voy a hacer a él? Entonces, aquí entra algo importante y es mirar, pues mirar cuándo sí puedo y cuándo no. Yo sé que hablar de una contención emocional no es tan simple para las personas que son como el caso de mi amiga, que son o sea, que no tienen ningún problema en conectarse, pero es importante tener todas las esencias funcionando. Y la razón ahí nos puede ayudar un poquito. Mira, no es el momento, tienes un niño, en ese momento Agustín tenía 3 años más o menos, no es el momento, ¿para qué me voy a sentar a llorar al lado de él? ¿Qué va a hacer? Solamente preocuparse por su mamá sin entender qué está pasando y a lo mejor hasta que ocurriera algo que yo no quería, que odiara a su papá. No era mi caso, yo no quería que eso pasara. Entonces, si yo no quiero, necesito enmarcar, hacer un poquito de pausa con esa emoción y esto únicamente lo digo para las personas que se van a solamente querer estar en estado emocional. Enmarco dentro del pensamiento y digo, ¿es el momento o no es? Y para las que ya están enmarcadas en el espacio del pensamiento, entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me duele? Una pregunta que detone o que saque el esquema emocional dentro de algo controlado. Por ejemplo, la habitación, el baño, el vestir, el carro, la piscina. Algo donde ustedes sientan que es un espacio seguro. Porque no te puedes volver una mejor versión de ti mismo si sientes que todo el mundo te está señalando, que todo el mundo te está acosando, que todo el mundo te está vulnerando tu espacio y que la gente está opinando de ti cuando tú estás en pleno proceso difícil. No, si hay un proceso que es complejo en tu vida, por favor retírate y hazlo en un espacio donde tú puedas sacar lo que no es funcional en ti, lo que te está estorbando, lo que es basura, lo que te está tallando. Entonces, un espacio solos no aislados, solos no abandonados, no es ese drama de decir, y nadie me acompaña, no, sola. ¿Por qué? Porque me ocupo de mis emociones, soy yo quien las está sintiendo. Si soy yo quien las está sintiendo, esto está hablando de la parte en mí que todavía no sabe, pues es que si venimos a aprender, debe haber una parte que yo todavía no sé, porque si no, no estaría acá. Entonces, me retiro, lo hago sola. Puedo hacerlo en compañía. ¿Cómo hago para identificar la compañía? Ojo que estos son delgadas líneas ya entramos en la parte en la que hilamos muy finito, porque la compañía tiene que tener una característica, debe ser exactamente lo mismo que un muro de lamentaciones. Algo como que si yo me acuesto en ese muro y digo, ¡ay, esto es horrible! El muro no diga ni sí ni no, se quede tranquilo y neutro para poder acompañar y procesar ese espacio. O sea, debe ser una persona que sepa cómo hacer eso. Que pueda haber una persona llorando al frente y no diga, ay, no, si ya hizo esto, se movió del neutro ya eso no le va a servir. Y ahí entonces ustedes se van a dar cuenta cuando son ustedes mismos los que hacen esto, que no sirve de muro de lamentaciones, sino que se enganchan con la situación del otro.
o buscan enganchar personas a través de ese dolor o de esa queja, de decir, me duele mucho, ven, yo te ayudo, dime qué te está doliendo. No, pero si le está doliendo es a ella, déjala que procese su dolor. Yo, de una forma muy chistosa, muchas veces digo, ojalá te duela bastante para que nunca lo vuelvas a hacer y nunca te vuelvas a meter ahí, porque el dolor de verdad es tan intenso y se siente tan profundo que de verdad eso sí genera una estructura nueva en tu vida. Y de entrada te afina a decir, mira, esto me está doliendo tanto que nunca, por ejemplo, como fue mi caso, vuelvo a elegir pareja de esta manera. Yo vuelvo a elegir una pareja, pero con una conciencia completamente distinta. Sí quiero pareja, pero no de esta manera, porque de esta manera va a terminar siendo exactamente igual de doloroso para mí. Entonces, lección aprendida, funcionó la emoción, sirvió que te doliera tanto. El proceso emocional tiene la tendencia a ir en incremento. Si yo no le presto atención, cada vez va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte. De tal forma que llegue este momento que tú te sientes con el agua hasta aquí, que ya estás más o menos ahogado, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y ya quedaste ahogado. Eso se llama, o bueno, por lo menos así era como lo llamaba Gerardo Schmedling, que es de donde sale gran parte de esta filosofía, le decía ley de saturación. O sea, hasta que no te satures, no vas a decidir tener un cambio. Entonces, mi adaptación fue, entonces prefiero saturarme rápido, porque no quiero tirarme toda la vida peleando con una emoción y resistiéndome a ella y diciéndole, no, no te quiero sentir, prefiero sentirla de una vez, que me duela un montón y hago el cambio de una vez. La emoción está estrechamente ligada y vinculada al cambio en la vida de nosotros. Entonces hay gente que dice, ¿y tú crees que uno puede cambiar de un día para otro? Depende, si te duele mucho, sí. Un día estás mal y al otro día haces tu cambio y ya está. Ahí todo empieza a mejorar y a florecer realmente. Todo empieza como a prosperar. Entonces, así como puntos importantes, conectarse con la emoción básicamente es sentirla. Para sentirla, como hay particularidades, yo no puedo decirles, deben sentir de esta manera. Solamente puedo decirles, siéntelo. Cuando hay una persona que está infinitamente desconectada, como fue mi caso, lo que les conté, hay técnicas interesantes. Por ejemplo, entrar en la ducha, tomar el baño de la mañana y dejar a un ladito la tarea de la oficina, el café de la mañana, o sea, todo, si la discusión que tuve o que no tuve, y me voy a conectar es con mi cuerpo, únicamente con mi cuerpo. Permito que el agua caiga sobre mi espalda y me conecto con cada punto que el agua está tocando. Todo, todo, solo conexión que está tocando. Otra manera es cuando, por ejemplo, a lo largo del día, siempre a las 10 de la mañana, voy a poner un ejemplo, me tomo un café, yo no tomo café, pero esto es un ejemplo, pero hoy no quiero café. Hoy, ¿a qué te sabe tu boca? ¿A qué te sabe tu boca? ¿Cuál es la sensación? Porque todo eso tiene que ver con la conexión del cuerpo físico. Entonces, antes de yo decirle al cuerpo, oye, conéctate, pues que ya es hora. Esto es un izquierdo muy dominante frente a su derecho y estoy hablando de relación conmigo mismo. No voy a decir, espérate, vamos sintiendo cada momento. A ver, cuando yo camino, cómo siento mis brazos, cuando yo respiro, cómo siento mi estómago, o ni siquiera siento mi estómago cuando respiro porque llevo todo el aire al diafragma. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo puedo hacerlo despacio? Otro momento bonito dentro del día, este me gusta más, o muy temprano, muy a las 4 de la mañana, o muy tarde ya cuando cayó la noche y están los sonidos de la noche, no de la fiesta, bueno, sino como de la naturaleza en la noche, o sea, más silencioso, los cucullitos y así, conectarse con el sonido del corazón, poderlo escuchar desde adentro, pero si no puedo me pongo la manito para poderme conectar con eso. Es conectarme con lo que está en mi cuerpo, latente en mi cuerpo, porque apenas aparece una emoción, muchas veces en mí aparecen emociones para las que yo no tengo una explicación. De repente voy caminando y ¡guau! Se me abre un vacío en el estómago y yo digo, ¿qué pasó? Algunas personas dicen, no, eso es pánico, eso es ansiedad, eso es un trastorno. Sí, pero yo sé con qué trabajo. Yo sé que yo trabajo con emociones y sé y tengo claridad que esto es una emoción. No me voy a enloquecer ni me voy a desesperar intentando entenderla. Solo la voy a sentir. Sentirla es dejar que ella pase por mi cuerpo. Que pase por mi cuerpo es
Esto todo es con el campo de la imaginación que les estoy explicando. Recordemos que todo es pictórico y por esa razón es así. Imagínense que tengo una cartulina estirada y le hago así, ¡pa! Pasa la onda en la cartulina. Asimismo es permitir que pase la emoción. Pasa la emoción, algo pasó, no sé, algo debí haber cogido, no siempre tengo que entenderlo, pero sí siempre tengo que sentirlo, porque si no lo siento, voy directamente a afectar el cuerpo físico. Las emociones terminan organizaditas todas como enfermedad en el cuerpo físico. Espectacular, nos queda súper claro toda esta parte emocional y entremos un poco a cerrar en las mejores formas de darte ese permiso, de respetarte, de entremos un poco en esa parte que nos explicabas del cerebro, porque lo común de las personas muchas veces es, ay, no, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, desde un principio, incluso hasta sin emoción o sin el suceso, ¿cómo me preparo y cómo le digo a mi propia mente, ven, voy a tomar una decisión de autoobservarme, autoconocerme? ¿Cómo me preparo antes de? ¿Cuál sería esa forma? Bueno, eso que dices de la preparación a mí me parece súper bonito, respetuoso y armónico con la mente de cada uno de nosotros. En una porción muy alta nosotros somos hemisferio izquierdo, porque el proceso es así. Nosotros nos organizamos desde el proceso izquierdo. No es usual que nos encontremos con alguien más y le digamos, oye, tuve un sueño, te vi de tal manera, quiero que te pongas en orden de tal cosa o en relación con tal otra, porque el otro le va a decir, un sueño. Y yo como confío en que tu sueño sí es. Entonces, como nosotros estamos tan organizados desde el hemisferio izquierdo, es muy importante hacer un proceso armónico con nosotros mismos. ¿Cómo puede ser un proceso armónico con nosotros mismos? Primero, entender que de entrada mi cerebro no está todavía unificado, ni iluminado, ni yo tengo que ser más tesa de la cuenta. Yo soy lo que soy, voy en la parte del camino en la que voy. Y es muy importante para mí saber que voy en una parte del camino. No importa si es la 1, la 2, la 3, o si no se llama así, sino que se llama A, B, C, D. No importa, voy en una parte del camino. Y desde esa parte del camino yo tengo una disposición muy interesante. Esa disposición es siempre aprender de cada una de las cosas que llega, porque todo eso que llega es lo que me está permitiendo a mí que yo haga mi aprendizaje. Entonces, desde adentro el compromiso todos los días, cuando abramos los ojitos en la mañana o cuando ni siquiera los hayamos abierto todavía estando en la cama, es decir, yo me comprometo con mi aprendizaje, me comprometo con ir despacio, con ir explorando, con tenerme en cuenta, con hacerlo suavecito. No hay ningún cambio que tenga que darse ya. Yo puedo ir caminando paso a paso, la vida es eso, es un paso a paso. Entonces, voy a ir muy despacio y adicional a eso, yo me doy el permiso de sentir esta realidad. La vida es un campo experiencial. Aquí uno tiene que sabérselas todas, solamente tiene que arriesgarse a probar. Solamente es eso, arriesgarse a probar. Entonces, si soy una persona muy temerosa, que me da mucha angustia, que todo lo tengo que tener bajo control, perfecto, está bien. Voy a buscar cuáles son los controles importantes, voy a buscar donde mi riesgo es controlado, pero me voy a lanzar a vivir la experiencia y dentro de la experiencia a sentir la experiencia, a sentirla. Si soy una persona que soy más emocional, me dispongo a sentir la experiencia y también a mezclarle un poquito de razón a mi experiencia y a poder entender qué fue eso que yo sentía ya después de que viví, lo que haya sido que viví. Si soy una persona un poco más de acción, un poco más decidida y más determinada, entonces yo me dispongo a vivir y también a observar el rostro de las otras personas, a ver cómo eso que yo estoy haciendo les está impactando, si les está funcionando, si no les está funcionando. Y desde ahí yo empezar a revisar adentro y a mí, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me parece o no me parece? Y en términos generales, siempre es muy importante que yo me disponga a conectarme conmigo a lo largo de la emoción, a lo largo del suceso, a lo largo de la acción, a lo largo del evento, a lo largo del pensamiento, del proceso que yo tenga, del proyecto que sea en el que esté trabajando, que siempre mis esencias estén en equilibrio, siempre esta esencia emocional, con esta esencia racional, con esta esencia de movimiento, si tengan un balance, que yo no me esté moviendo más hacia una de las tres.
Me doy el permiso y me dispongo a estar en las tres, a vivir fluido en las tres, a no querer poner lo que es mío, sino a permitir que el proceso me muestre lo que tiene que ser, lo que tiene que ser. Así, o sea, es como irse muy sueltecito caminando, como disfrutando el paisaje más o menos. Crispetas, gaseosa y a ver la película de lo que está ocurriendo. Espectacular, Anita. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir estas técnicas, por estar aquí, por manifestarnos todo eso que ya has aprendido y porque además la forma en que lo haces es súper clara para todos nosotros. ¿Hay algo más que quieras compartir con la audiencia que te está viendo? Bueno, pues darles un agradecimiento profundo por haberse tomado todo este tiempo para escuchar, para también pensar, interactuar, revisar, devolverse como a otros puntos que pueden ser importantes. Eso me parece muy valioso y de verdad que tiene todo que ver con mi propósito de vida. Para mí es muy importante acompañar procesos de personas donde, bueno, donde de verdad quieran disponerse a hacer algo por ellas, a ponerse en un mejor lugar, en un mejor sitio, a vibrar distinto, a vibrar más alto, a que sea como más bacano y más rico. Esa es como la idea, ¿no? Les agradezco muchísimo, me parece de verdad encantador lo que están haciendo. Espectacular, Anita, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bye. Chao.